Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Emprende y hoy vamos a hablar acerca de la guerra y cómo ha repercutido en que se creen algunas de las innovaciones más importantes de todos los tiempos. No es un secreto para ninguno de nosotros que las situaciones de crisis generan siempre procesos completamente creativos donde tenemos que estar a la altura del momento y la crisis precisamente de la guerra es una de las situaciones más importantes ya que de esto depende nuestra supervivencia. Obviamente no estoy diciendo que la guerra sea algo bueno para la humanidad. Sabemos todos que la guerra es una situación muy compleja que genera muerte, desolación, tristeza y en términos generales muestra la peor cara de nosotros como seres humanos. Sin embargo, aquí en el canal Emprende es para nosotros un deber poder darle una visión diferente a lo que puede ser el contexto de la guerra y cómo mirar aquellos elementos que se generan como una oportunidad para poder crear nuevos negocios. En este momento creo que hablo por todos cuando digo que las imágenes que hemos visto en televisión de toda la situación que está pasando entre Rusia y Ucrania nos ha dejado una situación completa de desolación, ya que hemos visto muertes, bombardeos, personas desplazadas, niños, huérfanos y un montón de situaciones complejas. Pero aquí en el canal Emprende vamos a tratar esta situación como una oportunidad para ver cuáles son las repercusiones como tal que tiene la guerra y cómo esos elementos podrían ser de utilidad para, por ejemplo, crear una nueva industria o para poder crear un nuevo modelo de negocio teniendo en cuenta los preceptos de la guerra. Primer elemento, seguridad alimentaria. Obviamente sabemos que la seguridad alimentaria es precisamente una de las condiciones y uno de los factores más críticos para asegurar de que toda la población pueda subsistir y este es uno de los elementos críticos que nos hace empezar a considerar diferentes tipos de opciones. También obviamente es una mala idea que si mi seguridad alimentaria depende de un país y que si ese país eventualmente me puede llegar a generar un bloqueo sobre las importaciones que hago de alimentos, pues voy a tener un grave problema para poder suplir las necesidades de alimentación de toda la población. Sin embargo, en ese sentido son muchos de los países que han empezado a generar una nueva tecnología o han empezado a desarrollar nuevas tecnologías con el objetivo de poder generar una nueva revolución agrícola que está principalmente apalancada en el desarrollo de nuevas tecnologías. En este sentido hay países como Singapur o países como Holanda que han empezado a desarrollar diferentes tipos de tecnología con el objetivo de generar mucho más alimento del que incluso les permitirían tener sus tierras o tener sus plantaciones y esto lo han hecho a través de lo que llamamos o lo que se llama comúnmente las tecnogranjas, que son básicamente granjas de alta tecnología que permiten generar alimentos que en otras condiciones no se hubieran generado pero que adicionalmente permiten generar mucha más eficiencia, logrando una producción mucho mayor que una producción agrícola tradicional. ¿Tomaco? Es muy atractivo, papá. ¿Y cómo han logrado estos países mejorar su eficiencia en la producción de alimentos que son fundamentales para asegurar la alimentación para todos los habitantes? Pues precisamente utilizando diferentes tipos de tecnología, que son tecnologías de punta, que se han desarrollado en muchas universidades del mundo y que a través de esa tecnología pues han creado una revolución completamente importante para lo que es la seguridad alimentaria, no solamente de esos países, sino a nivel mundial. Entre las principales tecnologías se encuentra, uno, la utilización de luces LED que se pueden graduar y que permiten crear microclimas y esos climas permiten la creación de diferentes tipos de alimentos en estas granjas que en otras condiciones normales o que en condiciones normales no se podrían generar. Segundo, se ha utilizado mucho lo que es la robotización para poder hacer automatizaciones en términos de la recolección, por ejemplo, de las cosechas o para poder hacer la identificación de posibles pestes o posibles plagas que generen estos cultivos
y así poder tener un control muchísimo mayor. Tercero, la creación, por ejemplo, de lo que son algoritmos para poder identificar de manera temprana cuando hay problemas, no solamente con plantaciones, sino también cuando hay problemas, por ejemplo, con la ganadería, y así evitar, por ejemplo, la utilización de antibióticos en el ganado o la utilización de pesticidas en las plantaciones. Y como un cuarto elemento, en términos generales, lo que podemos decir es la utilización de, por ejemplo, drones para la supervisión de estas plantaciones, obviamente con unas cámaras que permiten identificar, por ejemplo, si se está produciendo algún tipo de microorganismo. Eso sumado, digamos que a la eficiencia en la utilización de agua, han hecho que estos países puedan tener una explosión gigante, porque anteriormente si se necesitaba 100 litros de agua para un cultivo en específico, pues ahora tan solo se necesitan 10 litros de agua, reduciendo en un 90% la necesidad de agua para esos cultivos, lo que hace que sean inclusive mucho más eficientes desde el punto de vista ambiental y que se puedan cultivar desde cualquier lugar. Y la pregunta que te estarás haciendo, emprendedor, es cómo puedo utilizar la tecnología para mejorar, por ejemplo, la producción en nuestros países, o cómo podemos utilizar la tecnología para crear estas tecnogranjas. Pues lo primero que quiero decirte es que, como todo, para poder llegar a utilizar la tecnología necesitamos conocimiento, y ese conocimiento principalmente lo podemos obtener, uno, o a través de estas universidades que están siendo abanderadas en todo lo que es la revolución agrícola, a través de lo que son las granjas de alta tecnología, pero también podemos, digamos que, utilizar en ese sentido muchos mecanismos, como por ejemplo la visión artificial o identificación de patrones, utilizando por ejemplo algoritmos de inteligencia artificial, u otras técnicas que permiten, digamos que, movernos a conceptos mucho más sofisticados en términos de lo que es la producción de alimentos y la ganadería. Oye, despacio, cerebrito. Segundo elemento, seguridad energética. Todos hemos escuchado que una de las grandes repercusiones que puede tener la guerra entre Rusia y Ucrania, y un conflicto en general entre Occidente y Rusia, es lo que es la utilización del gas o el petróleo ruso para la generación de energía. Muchos países, por ejemplo de Europa, como puede ser el caso de Alemania, necesitan obviamente la energía no para su subsistencia, sino también para poder seguir avanzando en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo económico del país. Sin embargo, si hubiera una restricción, si en algún momento, por ejemplo, Rusia deseara cerrar el gas o parar las importaciones de petróleo, pues esto generaría una crisis en sí misma. Y es por eso que es importante poder desarrollar diferentes tipos de energía o alternativas de energía que puedan suplir las demandas energéticas de un país. En este sentido, hay muchas tecnologías que podemos aplicar, como por ejemplo las que ya conocemos de energías renovables, como puede ser la energía solar o la energía eólica. Hay muchos emprendimientos que tenemos en la región que se acercan en ese sentido para producir energía, para almacenar energía y luego para poder utilizarla. Pero también hay algunas energías interesantes que se están desarrollando como un concepto a nivel mundial, como puede ser la utilización del hidrógeno, o como puede ser la utilización, por ejemplo, de aerogeneradores de energía en lugares, por ejemplo, donde es muy difícil llegar con una red eléctrica, o en donde es muy difícil llegar con un gasoducto. Entonces estos tipos de energía están haciendo una revolución completa, y lo importante para ti, emprendedor, es entender cómo se están moviendo esas tecnologías y cómo eventualmente se puede utilizar en nuestro país y sobre todo en nuestro contexto. Número 3. Ciberseguridad. Hay algo que no ha sido tan tangible en esta guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo es uno de esos elementos más críticos y más importantes en esta guerra, y es lo que es la guerra cibernética. Tal vez hemos escuchado, por ejemplo, que los grupos de anónimos han atacado algunas páginas o algunos sitios públicos de Rusia, colocando las imágenes de lo que realmente está pasando en Ucrania para que los ciudadanos rusos precisamente se den cuenta. Pero no solamente se limita allí, sino que el tener una real estrategia de ciberseguridad permite a los países no solamente atacar, sino defender sus elementos críticos, por ejemplo, infraestructura,
telecomunicaciones o cualquier otro elemento que pueda ser afectado si hay un ciberataque. Y te puedes preguntar ahora, ¿cómo hago para entrar al mundo de la ciberseguridad y cómo hago para aprovechar las oportunidades que tengo ahí, creando una empresa que pueda no solamente ayudarme desde el punto de vista económico y ayudarme a crear empresas, sino también ayudar a defender a mi país o a defender a mi empresa sobre posibles ataques que puedan hacer hackers con propósitos, digamos, maliciosos? Y te quiero decir que hay muchos países que se han centrado precisamente en desarrollar tecnologías que permiten asegurar una adecuada defensa. Tal es el caso, por ejemplo, de Israel. Y muchas de las startups de Israel se encargan, por ejemplo, de crear sistemas de biometría comportamental, que no están basados solamente en los rasgos físicos de una persona, sino en su comportamiento o su interacción a través, por ejemplo, de un navegador o a través de una aplicación, pero también a elementos, por ejemplo, de entender o tener empresas que sirven para identificar cuáles son las vulnerabilidades que se pueden tener en el mundo virtual y cómo pueden tener medidas que permitan controlar sobre esos tipos de ataques. Cuarto, drones. Hemos visto también cómo en esta guerra entre Rusia y Ucrania los drones han tenido un factor fundamental, sobre todo en lo que ha sido la defensa o la resistencia de Ucrania. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en algunos videos, algunos drones, en este caso drones turcos que habían sido comprados inicialmente por el ejército ucraniano, han atacado convoys rusos, evitando, digamos, que puedan llegar más fácilmente y atacar las poblaciones o las ciudades como Kiev. Y en este sentido, para muchos de nosotros o para muchos de ustedes que alguna vez quisieron, por ejemplo, ser pilotos de avión pero que no pudieron serlo, pues una de las grandes alternativas que tenemos hoy es ser piloto de dron, que se ha convertido como tal en toda una profesión, ya que existen muchas aplicaciones de los drones a diferentes aspectos, como la ganadería, que ya lo vimos anteriormente, como la seguridad, como lo estamos viendo, digamos que en el ejemplo entre Rusia y Ucrania, pero hay un montón y un número muy grande de casos de uso que pueden ser utilizados los drones. Pero hay elementos más importantes, y es que los drones no solamente se pueden pilotar, digamos que de una manera tradicional, sino que también hoy día se pueden programar, por ejemplo, para que a partir del desarrollo de algún tipo de código podamos, por ejemplo, decir que un dron tiene que generar un cierto recorrido y que en ese cierto recorrido, por ejemplo, tiene que identificar anomalías que hay en ese recorrido o hacer, por ejemplo, uso de técnicas de reconocimiento facial para, por ejemplo, detectar intrusos. Entonces, la utilización de los drones cada vez está más en auge y cada vez puede ser más aprovechada por nosotros como emprendedores para generar casos de uso que pueden llegar a ser únicos y que podemos materializar en nuestro entorno. Quinto elemento, seguridad financiera. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver las finanzas o los bancos en este aspecto? Tranquilo, Bob Esponja, yo entiendo. Pues primero, sabemos que si no tenemos acceso a los recursos económicos, pues va a ser muy difícil poder hacer algún tipo de comercio o algún tipo de compra de un bien o de un servicio, y más cuando estamos hablando de un mundo que está completamente globalizado. Este es el caso de Suiza, que una de las mayores acciones que han desarrollado los aliados o la OTAN o Estados Unidos es bloquear algunos de los bancos rusos del sistema principal de transacciones, que es SWIFT. Y en ese sentido, la pregunta aquí podría ser, ¿qué pasa si un país está bloqueado para realizar intercambios monetarios entre diferentes partes del mundo? Pues una de las utilizaciones que más se nos viene a la mente y que puede ser una alternativa es la utilización de criptomonedas para lograr de que esto se haga. Pero cuando hablo de criptomonedas no solamente hablo de la posibilidad de utilizar esta tecnología con propósitos únicamente financieros, sino que la tecnología sobre la cual está desarrollada las criptomonedas, que es la tecnología de blockchain,
serviría para solucionar muchos de los casos de uso que podamos tener, como por ejemplo la creación, por ejemplo, de tokens NFT, la creación de transacciones que no necesariamente tienen que ser financieras, pero que pueden ser transacciones que se hagan de manera segura, o en general pueden soportar todo lo que son los criptomonedas, y vemos como por ejemplo algunos gobiernos han permitido que se creen esos tipos de industrias a partir de la utilización del blockchain. Pero la pregunta en este momento para ti, emprendedor, o seguramente la pregunta que te estás planteando es cómo utilizo esas tecnologías para desarrollar casos de negocio o modelos de negocio que puedan ser completamente exitosos. Y te digo que el blockchain es una de las tecnologías que más se utiliza hoy en muchos emprendimientos alrededor del mundo y que al final lo que hacen es solucionar casos muy específicos, como por ejemplo necesidades de inversión a través de técnicas de crowdfunding. Entonces, por ejemplo, si alguna persona o alguna empresa necesita algún tipo de financiación, esta financiación no solamente puede ser cubierta por una persona, sino por muchas personas que aporten a esa financiación, y eso se consigue, por ejemplo, utilizando tecnologías de blockchain. No quiere decir que si no se utiliza blockchain no se pueden hacer esos tipos de negocio, pero lo que quiero decir es que si se utiliza esta tecnología probablemente se tenga mucho más seguridad en términos de la transacción que se está realizando, y en ese sentido también se tiene un mayor respaldo al decir que se está utilizando esa tecnología, la cual es ampliamente conocida, y no solamente conocida, sino utilizada a nivel mundial. Esta pequeña parte se llama felicidad. Pero la pregunta al final de este video para ti, emprendedor, que viendo todo esto puedes decir, pero ¿qué puedo hacer yo y qué empresa podría crear con el objetivo de poder aprovechar estas oportunidades? Yo creo que aquí el escenario es, ¿qué pasaría si tuviéramos una guerra en nuestro territorio y tuviéramos que precisamente desarrollar algún tipo de tecnología precisamente para salvaguardar la seguridad alimentaria, la ciberseguridad, la seguridad energética, para poder hacer la utilización de drones de la manera más efectiva, o para poder asegurar que financieramente podamos seguir comercializando productos o bienes? Entonces, ¿cuál sería la innovación que harías? ¿Cuál sería la tecnología que crearías precisamente para ayudar o contribuir a salvaguardar nuestras vidas en una situación o en una posible situación de guerra? Bueno, emprendedores, hemos llegado al final de este video. Recuerda que en los próximos videos entraremos en detalle de cuáles son los modelos de negocio que se pueden desarrollar, y entraremos a poder examinar cómo estas tecnologías funcionan y cómo las puedes aplicar en tus emprendimientos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias.